Le damos la bienvenida también a los amigos que se conectan, ¿verdad? En esta mañana, sea de provecho, ¿verdad? Este tiempo para edificarnos, sea de provecho, ¿verdad? La palabra del Señor para que nos lleve y que cada uno nos identifiquemos, ¿verdad? Con lo que el Señor hoy nos hable, ¿verdad? Y que sea Él, ¿verdad? Obrando en nuestras vidas. Amén. Bueno, nos toca hoy Mateo 25, versículo del 14 al 30. Y ahí nos habla de la parábola de los talentos. Como decía en un principio, ¿verdad? Estas personas que se daban la tarea, ¿verdad? De predicar y que hoy, bueno, a través de esta enseñanza que hoy el Señor nos trae, podamos nosotros reaccionar en lo bueno y en lo correcto. Amén. Leemos su palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra así del Señor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y usted, Señor, y su señor le dijo, perdón: Bien y buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre él. Su Señor le dijo: Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui a escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías si no ciego, donde no sembré, y no recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con interés. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Padre, bendigo y alabo tu nombre, Señor. Te doy honra, gloria, Padre amado. Y en esta mañana, Señor, te pido, Padre, que me ayudes, Señor, a expresar tu palabra correctamente, Señor. En ella, Señor, no le agreguen ni le quites, Señor, sino lo que tú has ministrado en mi corazón, Padre amado. Que los que estamos aquí presentes, Señor, y los que están, Señor, en, en esa sintonía, Padre, con nosotros, también podamos, Señor, ser edificados en tu palabra, Señor. Gracias te doy en esta mañana, Señor, por este privilegio, Señor, y que seas tú, Señor, obrando en nuestra mente, en nuestros corazones, Señor. Que lo que hoy, Señor, nos enseñe, lo podamos poner por práctica. Y en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te doy gracias. Amén y amén.
Amén. Como decía en un principio, ¿verdad? Vamos a hablar hoy de la parábola de los talentos. Y aquí vemos, ¿verdad? Y me traía a colación lo que el pastor venía hablando días anteriores, ¿verdad? En el capítulo 24, donde aquellos hombres pedían señales, pero también vemos, ¿verdad? Que el capítulo 25 enlaza también, ¿verdad? Con esa venida del Señor. La parábola de los talentos nos ilustra la tragedia de la oportunidad desperdiciada. El hombre que se fue lejos representa a Cristo. Los siervos representan a los creyentes con diferentes grados de responsabilidad. Y quise titular primeramente el versículo 14 al 17, el valor que damos por lo recibido. Vamos a leer Segunda de Corintios, capítulo 1, 21 y 22. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. Dice así la palabra del Señor. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios al salvar a los creyentes por la locura. Perdón, segunda, perdón, estaba leyendo primera. Es segunda. Ok, sí. Y el que nos confirmó con vosotros en Cristo, y el que nos hundió en Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Y esto me ha llevado a que nada de lo que hoy hacemos o que nada de lo que hoy tenemos es porque no lo hemos ganado. Vemos, ¿verdad?, que Dios primeramente puso en cada uno de nosotros, no por casualidad, sino porque Él nos ha sellado y nos ha preparado, ¿verdad? Y parto de ahí, ¿verdad? Porque lo que hoy somos, ¿verdad? Dios nos los ha dado. Lo que hoy hemos entendido de su palabra es porque Dios lo ha puesto en nosotros. Dios sabe las capacidades, Dios sabe, ¿verdad?, de lo que podemos hacer. Amén. Partiendo de estos 4 versículos, podemos notar nuestra responsabilidad de administrar sabiamente lo que Dios nos ha dado: dones, recursos, talentos y oportunidades. Y esto podemos verlo, ¿verdad?, a través del tiempo. Cuando llegamos aquí, desconocíamos muchas cosas, ¿verdad? Éramos como los aprendices. Y Dios cada día, como se dice, nos va moldeando, nos va enseñando, ¿verdad?, a lo que Él quiere en cada uno de nosotros. Cuando uno es aprendiz, desconoce muchas cosas, pero después que con el tiempo, a través de la lectura de la palabra, a través de lo que uno va oyendo, Dios lo va preparando, ¿verdad? Y Dios nos sella y sabe de lo que somos capaces de hacer en su obra. En la antigüedad, un talento era una medida de peso de gran valor monetario. En lo espiritual, representa nuestras habilidades dadas por Dios. Dios entrega responsabilidades de acuerdo a la capacidad de cada persona. No exige los mismos resultados a quien recibió mucho y a quien recibió poco. Justo es el Señor. Amén. Y esto me llevaba, ¿verdad?, a que a veces no aprovechamos lo que Dios nos da. Dios pone en cada uno de nosotros, ¿verdad?, esas oportunidades, y a veces por nuestras excusas, a veces por nuestro tiempo, ¿verdad?, de no saberlo administrar, hacemos cosas, ¿verdad?, que no corresponden a lo que Dios nos ha mandado. Tenemos un momentico ir a Mateo de nuevo. Y como expresaba, ¿verdad?, en el versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Cuánto no nos ha entregado el Señor a nosotros? ¿Verdad?
Y aquí viene una pregunta. ¿Qué vamos a hacer cuando Dios, el Señor, venga y se presente y nos pida cuenta por lo que nos entregó? A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad. Dios nos da de acuerdo a la capacidad que podamos administrar sus bienes. Dios no iguala a nadie, sino da a cada quien lo que pueda administrar responsablemente. Vea el cuidado, ¿verdad?, que Dios tiene hasta eso, ¿verdad? Por eso que dice su palabra que Él no pone carga que no podamos llevar. Y Dios da lo que somos capaces de hacer, capaces de administrar. Otra parte que me llamaba la atención, que no hay favoritismo. De repente a veces nosotros podemos pensar, bueno, ¿por qué este le dio más? ¿Por qué este le dio menos? Entregar diferentes cantidades no significa que el amo ame menos a un siervo. Es un acto de confianza basado en el potencial que el amo reconoce de cada uno. Por eso decía que Dios sabe lo que nos va a dar y sabe lo que podemos administrar. Y nos da más y nos da menos. Nos da lo correcto, lo necesario. Diligencia y visión. Esto nos debe llevar a actuar diligentemente con lo que se nos ha entregado para obtener resultados favorables. El valor del esfuerzo. El tener menos recursos, talentos, dones, no nos puede llevar a ser menos efectivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si Dios nos los entregó, Dios sabía la capacidad que tenemos. Entonces también con ese mismo ímpetu, con ese mismo actuar, debemos ser efectivos. Dios no mide el éxito por la cantidad de recursos, sino por la actitud y la entrega. Y voy a hacer un paréntesis aquí, ¿verdad? Cuando uno aprovecha las oportunidades, ¿verdad? Pero primeramente poniendo a Dios, Dios va a suplir todas las cosas. Me recuerdo que en el año, si no me equivoco, 18, 19, cuando estaba la crisis de la harina, no voy a nombrar para no hacer propaganda. Recuerdo que estábamos en la parcela, en la Cumaca, un terreno que yo tenía, y había una escasez de harina tremenda. Dios nos dio una oportunidad preciosa y aprovechamos el tiempo. Yo me acuerdo que yo le dije a mi esposa, teníamos 500 bolívares, y yo dije, los voy a invertir, y compré, me acuerdo, como fueron 3 kilos de maíz. Hicimos una masa y se la llevé a un vecino. Y hubo una persona que me dijo que si yo estaba vendiendo más. Yo le dije que no, que eso era para nosotros. Y enseguida vine y le dije a Yami, si esto se hace, se vende. Y así comenzamos. Con 500 bolívares invertimos. Y entonces, vea cómo es el Señor de bueno y maravilloso. Llegamos a tener 8 distribuidores de más. Llegué a tener 2 molinos eléctricos. Y esto me llevaba, ¿verdad?, que Dios nos dio esa oportunidad. Hoy en día lo llamamos emprendimiento. Pero qué bueno, ¿verdad?, cuando uno primeramente se deja guiar por Dios y pone a Dios en el asunto. Yo le dije a Yami, esto se vende. ¿Por qué? Porque el mismo Señor, ¿verdad?, como que nos lo había mostrado, nos había dicho. Y bueno, llegamos a tener 8 distribuidores. Y esto era trabajar parejo porque cada distribuidor pedía 100 más. Entonces ahí vemos la oportunidad, ¿verdad? Cuando Dios nos las da, hay que aprovecharla. A veces nos enluchamos porque, como decía en un principio, Dios nos ha dado habilidades, Dios nos ha dado talento, capacidad, pero el problema de nosotros es que no aprovechamos, lo guardamos. Y esto no es para guardarlo. Los talentos, lo que Dios nos ha dado no es para guardarlo,
es para darlo, porque así como le digo a ese hombre, buen siervo, ¿verdad? Te di 5, me devuelves 10, y al otro te di 2 y me devuelves 4, pero aquel siervo te dio 1 y no le devolvió nada. Y así somos nosotros. El miedo nos paraliza, el miedo nos detiene. Primero están nuestros pensamientos, ¿será o no será? Y Dios no quiere eso. Si Dios nos ha entregado algo, es para que lo pongamos en provecho. Amén. Vamos a leer Hechos 20, versículo 34-35. Hechos 20, 34-35. Dice así: ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es el que da que el que recibe. Amén. Entonces, si Dios nos ha entregado una capacidad, un talento, no es para que la sobresalgamos de nosotros, sino para darla, ¿verdad? Porque dice que es mejor dar que recibir. Vamos al versículo 18 y lo titulé: sin esfuerzo no hay resultado. Dice así: pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Esto nos lleva, ¿verdad? Que teniendo los recursos, habilidades y el evangelio, y por miedo, pereza, desinterés, decidimos no utilizarlo ni compartirlo. Aquí vemos, ¿verdad? Cómo este siervo, ¿verdad?, se dejó llevar por el temor y una visión equivocada de su amo, prefiriendo la seguridad de no arriesgar nada en lugar de trabajar y multiplicarlo. Y a veces nosotros tenemos el evangelio, tenemos todo, pero nos da miedo, ponemos excusas, y como decía en un principio, ese señor que hoy anda con su carteloncito es su manera de predicar, ¿verdad? Pero no ha escondido la palabra, ha salido, ¿verdad? Es su manera de predicar. Y así estamos nosotros, que a veces teniendo todo, tenemos este lugar, primeramente Dios nos los ha dado y nos cuesta. Por eso es que cuando leía esta parábola y vemos estas reflexiones, ¿verdad? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos ahora en adelante ser activos? Vemos, ¿verdad?, que este siervo guardó lo que Dios le había entregado. Y vamos ahora al versículo 19 al 23. Y lo titulé El regreso inminente. Dice así la palabra: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Este versículo es el momento clave de la parábola del talento. Después de mucho tiempo representa el tiempo, ¿verdad?, entre la acepción de Jesucristo y su segunda venida. Por eso es que yo veía que llevaba una relación del capítulo 24 con lo que nos hablaba el pastor en la semana pasada con las prudentes, las insensatas,
y también nos lleva, ¿verdad?, a que la venida del Señor. Dios es grande, Dios es grande, dando a sus siervos amplias oportunidades para trabajar. Y como lo decía, Dios nos viene, ¿verdad?, ministrando a través de su palabra lo que debemos hacer, lo que debemos hasta los momentos, ¿verdad? Dios nos ha mostrado y nos ha dado. Nuestro trabajo tiene que ser activo con los recursos y oportunidades que Dios nos ha dado. A veces podemos tener mucho y nos quedamos paralizados. Tenemos menos y nos quejamos. Entonces, como decía en un principio, no se trata de cantidad de lo que tengamos, se trata de la actitud que debemos asumir. Y una de las actitudes que debemos asumir es el agradecimiento a lo que Dios ha hecho y hace cada día en nosotros. ¿Cómo ser agradecido, verdad? Cuando Dios nos pone algo, nos da algo, lo maravilloso es trabajar en pro de lo que Dios nos ha dicho. Y aquí resalté algo, ¿verdad? Lo que es la fidelidad. Fidelidad antes que cantidad. No importa si tienes poco o mucho. Dios valora tu honestidad y constancia para utilizarlo. Vemos, ¿verdad?, las ciertas cantidades que Dios le dio a los siervos y cada uno, ¿verdad?, conforme a lo que le había dado, lo multiplicó, tanto el de 5 como el de 2. Pero el de 1, vemos que como que no hubo agradecimiento a lo que Dios le había entregado. El esfuerzo terrenal tiene un propósito mayor y una recompensa en el reino de los cielos. Todo lo que poseemos es un encargo de Dios. Debemos ser diligentes. Aunque tengamos menos recursos que otros, nuestro trabajo tiene que ser con la misma dedicación. Amén. No mire si aquel tiene más. Lo que Dios le entregó es porque Dios sabe lo que es capaz de hacer con lo que Dios le entregó, ¿verdad? Si usted quiere mucho, entonces ni hace una cosa ni hace otra. Conformémonos ahora con lo que Dios nos entregó y seamos activos, ¿verdad? A los ojos de Dios, la fidelidad se mide por la actitud y el esfuerzo, no por la cantidad. Dios recompensa por igual cuando el trabajo se hace con constancia y fidelidad. Vemos, ¿verdad?, cómo el de 5 talentos fue fiel, honesto. 5 me entregaste, te entrego 5 más, ¿verdad? El de 2 fue honesto, le entregaron 2 y 2 entregó. Pero el de 1 se lo entregó y lo que hizo fue guardarlo, enterrarlo. ¿Dónde estaba la fidelidad? ¿Dónde estaba la confianza? ¿Dónde estaba el agradecimiento? Dios no mide el éxito por la cantidad de logros, sino por la integridad, esfuerzo y lealtad. A veces muchos logros, pero a un lado dejamos a Dios, sabiendo que esos logros, todo eso que obtenemos, es gracias a Dios. Y en la palabra cuando dice, entra al gozo de tu Señor, representa la salvación y la comunión eterna con Dios. Vamos a leer Mateo 24, versículos 44 y 47. Dice así: por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Amén. Entonces, por eso es que decía que era una venida inminente. Esto, si lo dice la palabra se cumple. Y eso es lo que me llevaba a relacionar con el capítulo 24 y parte del versículo capítulo 25,
porque nos viene hablando, ¿verdad?, de la venida del Señor. Vamos al versículo 24-25 de Mateo, capítulo 25, versículo 24 y 25. Dice así: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui a escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y aquí vemos, ¿verdad? Le puse como título: desaprovechando la oportunidad. A veces no logramos entender las bendiciones que perdemos cuando Dios ha puesto en nuestra vida algo para cumplir su propósito y plan. ¿Y por qué no llegamos a entender eso? Primero, porque no buscamos la dirección de Dios, no buscamos nutrirnos de su palabra. Y por eso que nos preguntamos a veces: ¿será de Dios? ¿No será de Dios? Pero no hay nada más seguro que su palabra. Amén. Cuando las cosas no nos cuesta nada, le damos poca importancia. Y es algo que siempre he hablado en trabajo cuando nos ponemos a conversar. Hay cosas que a veces tenemos y como no le hemos ganado por nuestro esfuerzo, por decirlo así, no le damos la importancia. Y es lo que vemos aquí de este siervo. Como el talento no era de él, por decirlo en este sentido, no se lo había ganado, Dios se lo entregó, no le dio importancia, no le costaba nada, para él era igual. Y es triste, ¿verdad?, cuando sabemos que lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Entonces, con más responsabilidad es que debemos actuar de la mejor manera, no desaprovechando la oportunidad. Podemos notar que el siervo se dejó dominar por el miedo y la mala percepción de su amo. Y aquí vamos. ¿Será que Dios viene o no viene? Que yo vengo escuchando que Dios viene. ¿Será que sí? ¿Será que no? Y esta era la percepción que tenía el siervo, el de un talento. Tenía una percepción, dice: ¿será que me arriesgo? ¿Será que invierto este talento? Pero sabemos que la palabra se cumple. El miedo como obstáculo representa la excusa de no asumir riesgos por temor a lo que nos lleva al conformismo y a enterrar los dones. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 3, versículo 10 y 11. Eclesiastés 3, 10 y 11, versículo 10 y 11. Dice la palabra así: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. A veces no entendemos, ¿verdad?, por qué Dios nos ha entregado algo. Y es como, ¿por qué? Porque nuestro corazón muy lejos de la realidad, muy lejos, ¿verdad?, de la palabra. Y es algo tremendo, ¿verdad? Porque si Dios te entregó algo, si Dios nos entregó algo, es para que lo multipliquemos, es para que lo demos y tenga un resultado favorable. Vamos al versículo 26-27 de Mateo. Volvemos a Mateo. Versículo 26-27. Dice así: respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que si ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con interés. Aquí vemos
¿verdad? Puse cuando la dirección de Dios, hay dirección de Dios, nada perdemos. La fe verdadera requiere un compromiso activo y el desarrollo de los dones recibidos en lugar de desperdiciarlos. Si ese siervo, primeramente, fuera tenido fe, no duda, ¿verdad?, en invertir lo que Dios le había entregado. Y es lo que a veces nos acontece a nosotros. Hacemos las cosas, pero estamos lejos de esa fe. ¿Será o no será? ¿Vendrá o no vendrá? Pero cuando tenemos esa confianza y cuando tenemos la palabra, no perdemos, ¿verdad? Porque primeramente tenemos esa dirección correcta que es de Dios. El Señor nos enseña que no hay justificación válida para la negligencia. Ahí vemos, ¿verdad? Que el siervo fue negligente, ¿verdad? Se le entregó algo. ¿Qué resultado dio? Ninguno. Y así somos nosotros, la iglesia. Se nos entrega algo y lo dejamos a un lado. Cuando Dios nos entrega, por eso que decía en un principio, cuando Dios nos entrega una responsabilidad, es porque Dios sabe de lo que somos capaces, ¿verdad? No nos los entrega por entregar, ¿no? Se lo voy a dar este llamado, por decirlo así, porque no, Dios lo entrega porque nos conoce, ¿verdad? Y sabe la responsabilidad. Y vemos como este siervo negligentemente no invirtió lo que Dios le había entregado. Invertamos lo que Dios nos ha entregado. Amén. Vamos a leer Hechos 9, versículos 10 al 16. Hechos 9, 10 al 16. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondiendo: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama a la derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído que muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aunque aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocaban tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque es instrumento escogido. Me es este para llevar a mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Y aquí vemos, ¿verdad? Ananías tuvo miedo, ¿verdad? Porque conocía a Pablo, un perseguidor de la iglesia, y como se lo hace ver a Dios: wow, he escuchado de ese hombre que persigue, que tortura. Pero ¿qué le digo al Señor? Ve, y Ananías oyó y actuó. A nosotros se nos dice y nos paralizamos. ¿Voy o no voy? ¿Será o no será? Y vemos, ¿verdad? Después el apóstol Pablo, después que Dios se le muestra, Dios le da la dirección, todo lo que hizo. Amén. Entonces, obedezcamos lo que Dios nos dice. No, que no nos detenga el miedo, porque si Dios nos direcciona, entonces todo viene de Dios. Amén. Vamos al versículo 28. Le puse por título: perdiendo lo que se nos ha dado. Versículo 28 dice así: quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Y lo titulé: perdiendo lo que se nos ha dado. Quien desperdicia sus oportunidades perderá incluso lo poco que posee. Nada podemos decir que Dios es malo por lo que a veces podemos estar pasando. A veces la culpa se la echamos a Dios, ¿verdad? Por las situaciones,
a veces económicamente, por lo que esté como aconteciendo. Pero así como el siervo le fue entregado el talento, así también de Dios hemos recibido nosotros. ¿Qué pasa en este aspecto? Porque somos malos administradores. Dios cuando nos da algo es para que nosotros produzcamos frutos, para que de lo que poco que nos da podamos reproducirlo, podamos darle crecimiento. Y es tan tremendo, ¿verdad? Le puse porque perdiendo lo que se nos ha dado, porque a veces Dios nos ha llamado a hacer algo y primero prevalece nuestra excusa, prevalece primero nuestro deleite, como lo decía un miércoles pasado, a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Si Dios nos entregó algo, no es para guardarlo ni para tenerlo como un adorno. Dios lo da ¿para qué? Para que se fructifique, se multiplique. Amén. Vamos a leer Juan 12, versículo 23 y 26. Juan 12, versículo 23 y 26. Jesús respondiendo diciendo, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Me gustaba esto, ¿verdad? Porque vemos cómo el Señor expresa, ¿verdad? De lo que se le ha dado, recibió. Dios lo mandó con un propósito y con un plan, y él multiplicó lo que Dios le había dado. Y bueno, vamos al versículo 29 y le puse como título El buen siervo. Versículo 29 dice así, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Jesús nos enseña sobre la responsabilidad espiritual y la importancia de fructificar nuestras capacidades. Y aquí me llevaba a algunos aspectos, ¿verdad? De lo que a veces desaprovechamos. Aquellos que utilizan activamente sus dones y recursos para servir a Dios y a los demás experimentan un crecimiento continuo, ¿verdad? Y lo puedo llevar a esto. Cuando usted da algo, ¿verdad? Usted se siente gozoso, ¿verdad? Porque él ha hecho un bien, ha hecho algo que, como le digo, que expresa, ¿verdad? Esa gratitud. Y por eso es que tenemos que utilizar activamente lo que Dios nos ha entregado. Lo que no se usa se atrofia o se pierde. Si descuidamos la fe o los talentos que el Señor nos ha dado por pereza o miedo, terminaremos perdiendo incluso las habilidades básicas que alguna vez tuvimos. A veces, si no estamos de continuo en continuo estudiando la palabra, se nos va a olvidar lo que Dios hasta ahora nos ha mostrado. Es igual como un deportista. Si no está de continuo en continuo haciendo un ejercicio, las habilidades, todo lo que Dios le ha dado, ¿verdad? Perderá. Por lo menos un bateador, por lo menos los jugadores de grandes ligas, los que vienen a Venezuela, terminen aquí y enseguida se van para Estados Unidos y continúan práctica. No dejan, ¿verdad? Están de continuo en continuo. Y así es lo que Dios nos llama. Nuestra fe se enfría cuando nos apartamos, ¿verdad? Pensando que nos la sabemos todo, pero cuando vamos a ver, hemos perdido lo poco, ¿verdad? Que hemos adquirido.
Los dones y talentos no son para esconder, ni para el beneficio egoísta, sino para ser administrados con fidelidad y valentía. Lo que Dios nos ha entregado, no podemos guardarlo para nosotros. Ya yo sé, esto es mío y me lo guardo. No. Los dones que Dios nos ha dado es para edificar la iglesia, para edificarnos los unos a los otros. Por eso, órele al Señor, ¿verdad? Órele al Señor, donde es usted activo, ¿verdad? Donde usted tiene esa capacidad para trabajar y servirle al Señor. La vida exige acción y compromiso. El estancamiento y el conformismo conduce al retroceso. A veces nos conformamos con las migajas, a veces nos conformamos con lo poco, ¿verdad? Y no, si Dios nos dice que nos multipliquemos, tenemos que multiplicar. ¿En qué sentido? En su palabra, ¿verdad? En lo que Dios nos ha dado, seamos multiplicadores de su verdad. Amén. Y bueno, vamos al versículo 30. Y el siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este versículo es el cierre de la parábola de los talentos. Advierte que la inactividad espiritual tiene consecuencias graves. El siervo inútil no se refiere a alguien que no vale nada, sino a alguien improductivo, que no hizo nada con lo que Dios le confió. El problema de este siervo no fue la cantidad que recibió, sino su decisión deliberada de enterrar lo que le fue dado. Y es tremendo, ¿verdad? Porque, como decía nuestro pastor la semana pasada, ¿verdad? Con las prudentes y las insensatas. Las insensatas estuvieron descuidadas en todo momento, ¿verdad? No fueron, no fueron aquellas prudentes sabiendo que venía el Señor. No, me quedé dormida. Y aquí nos refleja de lo que Dios viene a hacer, a pedirnos cuenta por lo que hicimos bien, por lo que hicimos mal, por lo que dejamos de hacer, por lo que hicimos. Entonces, tenemos que ser activamente activos. Que cada día que Dios nos dé la oportunidad, podamos expresar su verdad, podamos expresar su palabra. No guardemos lo que Dios nos ha entregado porque al final de cuentas nos va a pedir cuenta por lo que hicimos y por lo que no hicimos. Nada de lo que tenemos es nuestro. Dios nos lo entregó para saberlo ministrar, para saberlo dar. Y en conclusión, lo leía en el capítulo 24, ¿verdad? Cuando aquellos hombres le pedían al Señor una señal, ¿verdad? Cuando el pastor predicaba sobre el fin del mundo y los pedía un señal. Y algo tan tremendo que me llevó a mí a la conclusión, dice que la señal más clara y precisa que podemos tener de la venida de nuestro Señor es la palabra. Ella ha tenido y tendrá cumplimiento en todo tiempo, como dice en la Escritura. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra queda. La señal más precisa y más clara es la palabra. ¿Por qué? Porque vemos hasta hoy que todo lo que ha dicho, que si leemos la palabra, todo lo que se ha dicho ha tenido cumplimiento. Esa venida es eminente, como lo decía hace rato. No nos quedemos, no guardemos lo que Dios nos ha entregado. Dios quiere que seamos productivos y activos. No vamos los momentos ni los recursos, sino siempre estemos diligentemente haciendo lo que se nos ha asignado por Dios. A veces algo que nos paraliza son los recursos. Pero Dios es bueno y maravilloso, que Dios usa todas las cosas para nuestro bien, para que podamos actuar. Si Dios nos asignó algo, cumplamos, para que el día de mañana o cuando Él venga, podamos decirle, Señor, me entregaste esto y esto te entrego. Aquí está.
y que nos diga, buen siervo y fiel, adelante. ¿Cuánto no anhelamos eso? Entonces, sea el Señor, ¿verdad? En esta mañana le damos gracias, ¿verdad? Porque su palabra, como decía, ha tenido y tendrá cumplimiento. No ignoremos su palabra. No seamos siervos infieles, sino siervos fieles. Siervos que podamos decirle al Señor, esto me diste, esto te entrego, ¿verdad? Que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Él es el que mejor paga. Podemos esforzarnos mucho. Le decía un amigo que podemos trabajar mucho y pues hay una canción que decía, tanto trabajar y no tengo nada. Pero me gustaba la adoración que hoy entonaban a lo último. Dice que no hay nada más precioso, ¿verdad? Que anhelemos de servirle al Señor, seguir al Señor. Que nuestros corazones estén dispuestos a seguir al Señor, ¿verdad? Que sea su palabra, que sea lo que Él ha puesto en cada uno de nosotros, lo hagamos con anhelo, con pasión, con amor. Es algo que tiene que prevalecer en cada uno de nosotros. Doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque me ha dado entendimiento de su palabra, ¿verdad? Porque no hacemos las cosas por hacerlas, sino que se hacen las cosas por gratitud y por amor a lo que Él hizo en cada uno de nosotros. Damos gracias y sea el Señor obrando en cada uno de nosotros. Damos gracias a las personas que hoy se conectaron, que haya sido de bendición esta palabra para sus vidas y que Dios obre en cada uno de nosotros. Gracias le damos al Señor, ¿verdad? Porque en medio de nuestra infidelidad, Él sigue siendo fiel. Amén. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor. Bendigo, alabo tu nombre, Señor. Te doy honra y te doy gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, en esta mañana te doy, porque una vez más, Señor, has hablado en nuestras vidas, Señor. Lo que tú quieres, Señor. Lo que tú, Padre amado, te anhelas, Señor, en nuestras vidas. Por eso, Señor, te doy gracias, Padre. Que sea tu palabra, Señor, cada día en nuestras vidas, Señor. Y lo que nos has entregado, Señor, podamos darlo de gracias, Señor. Que no guardemos, Señor, las habilidades, los talentos, Señor, todo lo que tú nos has dado, Señor. Sino que sea, Señor, multiplicado, Señor. Que sea productivo, Señor, lo que tú nos has entregado para nuestras vidas, Señor. Por eso te doy gracias, Señor, en esta mañana. Te bendigo y te alabo, Señor. La honra y la gloria sean para ti, Padre. Amén y amén. Aleluya. Qué maravillosa oportunidad